Vale, voy a grabar y comparto pantalla. Bien, esta es una clase porque me han pedido muchas mamis y mamis que tienen sus aceititos que le gustaría como saber un poquito cómo utilizarla, ¿no? De vuelta al cole, de vuelta a las rutinas también, porque obviamente cuanto mejor estemos las mamis, también mejor van a estar los peques. Entonces voy a hablar un poquito tanto de las mamis como de los peques. Y me voy a centrar en el kit, porque hay personas que se creían que era el kit infantil. También voy a hablar un poquito del kit infantil, pero voy a hablar del kit que todas tenemos, o sea, el de los 10 aceites esenciales, porque valen tanto para niños como para adultos. Obviamente la dilución en niños va a ser menor, pero vamos a hablar un poquito de los dos. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Os voy a contar un poquito cómo descubrí yo los aceites, porque los descubrí gracias a mi hija, que al final nuestros hijos son nuestros maestros. ¿Qué es lo más difícil de cuando tenemos a nuestros niños malitos en casa? Vamos a diferenciar qué es cuidar a nuestros hijos con aceites esenciales o cuidarlos con fármacos sintéticos y luego os voy a contar un poquito cómo se usan enfocado a los niños. Algún protocolo os voy a dar. Luego me gustaría, o sea, pedirme, porque tengo PDFs para que os quedéis con ellos y lo tengáis como guía a la hora de utilizarlo. Vale, entonces me lo pedís por privado. Entonces, mi historia. Yo realmente llegué a la aromaterapia. Yo cuando nació mi hija, la mayor que tiene 7 años, me empecé a estudiar porque a interesarnos, ya me interesaban mucho las plantas y los remedios naturales. Empecé a estudiar fitoterapia, herbodietética. Y mi hija, cuando nos volvimos de Cataluña, sabéis que la piel es el reflejo del alma, tuvo una enfermedad que se llama moluscos, que es esta imagen que veis aquí, que es súper desagradable. Son como unos gusanitos, primero son unas rojeces y luego como unos gusanitos que van saliendo de todas partes, porque es muy contagioso y se van como transmitiendo por todas partes. Ella empezó en el cuello y luego también tenía por aquí, por el pecho. Fui al pediatra y la verdad que fue atroz, fueron los peores días de mi vida porque la tumbó en la camilla y se los quería arrancar con una especie de bisturí, sin anestesia ni nada. Claro, imaginaros, la niña tenía como 1 año y 10 meses aproximadamente y tenía como más de 30 o 40. Entonces, imaginaros lo que es coger a la niña a la fuerza y que el pediatra empezara a arrancárselos así de cuajo. Entonces yo le dije, para, solo le arrancó dos. La niña estaba completamente asustada, yo estaba igual de asustada que ella y fue ahí que empecé a investigar una solución que fuera respetuosa con ella y que le tratara este problema que cada vez se extendía más en su piel. Me hablaron de una naturópata y fui a la consulta de una naturópata de aquí de un pueblo y me dijo, bueno, se empezó a interesar por las emociones, que eso fue lo que me encantó, cómo estáis, si estáis teniendo una situación diferente, claro, veníamos de una mudanza, de vivir ella y yo solas en Cataluña a empezar a vivir con mi padre, bueno, obviamente hay un lado emocional siempre en todo, que en la medicina convencional no se ve. Pues esta señora me preguntó y después de contarle yo todo me dijo, mira, yo no estoy segura que te los vaya a poder quitar. Voy a investigar a ver si con aceites esenciales te puedo hacer una mezcla, vuelve dentro de unos días. Y cuando volví, ella me dio un ungüento, así como una especie de botecito opaco, con un gotero y con una mezcla de aceites. Yo recuerdo que llevaba estos tres, no sé si llevaba más, pero de nombre así me acuerdo que llevaba árbol de té, incienso y lavanda. Y me dijo que se lo echara todos los días en cada uno con un bastoncillo. Yo le echaba un poquito con el gotero, le echaba un poquito de la mezcla y le iba echando uno a uno a cada uno, a cada uno de los granitos. Para mi sorpresa, en 15 días se habían ido. Y no es que se fueran, sino que ni siquiera dejaron marca, ni dejaron rastro, porque los otros dos que le arrancó el pediatra tienen la cicatriz. O sea, imaginaros, ahí fue cuando dije, wow, si en 15 días estos extractos de las plantas han podido hacer esto con mi hija y además cuando se lo echaba me encantaba echárselo porque era como un trabajo también que estábamos haciendo emocional, tanto ella como yo, porque olía genial. Imaginaros cómo huele la lavanda, cómo huele el incienso. O sea, al final también es una cura que va a la raíz del problema porque está trabajando nuestras emociones, que éramos una montaña rusa de emociones. Entonces ahí empezó mi búsqueda, por así decirlo, ¿no? Yo dije, yo tengo que saber más sobre esto. Me sentí muy confusa porque encontraba aceites que ponía 100% puro y no me hacían bien, incluso me hacían mal, y otros que sí, luego no sabía bien cómo utilizarlos. Bueno, y esta búsqueda, que más o menos sería 1 año, encontré doTERRA. Me enamoré de doTERRA, empecé a utilizarlos con mi familia, nos cambió la vida a todos y fue ahí que decidí emprender hace ya casi 3 años, ayudando a las personas a que utilicen los aceites de doTERRA. Entonces, uy, que le di para atrás. Ahora vamos a ver qué es lo más difícil de tener a nuestros hijos malitos en casa, porque yo antes de conocer los aceites me acuerdo que además vivía en la montaña, en Cataluña, y que cada vez que mi hija se ponía enferma,
yo me desesperaba, era un poco como el caos, como una alarma, ¿no? Yo veía que se estaba poniendo enferma, cada vez se ponía más enferma, yo no podía hacer nada, me sentía impotente hasta que se ponía malita de verdad y tenía que salir corriendo al pediatra. Y el pediatra te daba, pues te da lo de siempre, ¿no? Te da para la fiebre, te da para cuatro cosas más, pero no respeta en absoluto que somos un ser mucho más que físico, somos un ser emocional y energético. Y lo que se hace es que mi hijo tiene fiebre, pues le bajamos la fiebre. No es bueno bajar la fiebre. La fiebre es un proceso fisiológico de nuestro cuerpo que se está defendiendo. Entonces, si, si, si comparo mi primera maternidad, cuando mi hija era un bebé, y ahora mi segunda, con mi hija pequeña, que tiene 3 años, me siento una mujer súper empoderada, porque ahora no salgo corriendo. Y lo más bonito de todo, que es lo que me gusta a mí de la aromaterapia, es que no esperamos a estar enfermos, sino que lo que hacemos es llevar un estilo saludable en el que sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y cuidamos a nuestros pequeños. Y sobre todo cuidamos de sus emociones. Importantísimo esto, cuidar de sus emociones, porque entonces así vamos a evitar muchas enfermedades que aparecen después. Y la aromaterapia en eso nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué es un antibiótico? Yo no sé si os habéis parado a pensar, pero realmente lo que significa un antibiótico es en contra de la vida, de la buena y de la mala. Yo le doy un antibiótico a mi hija, vale, puede que le mate el bicho, pero va a estar aplatanada, va a estar sin fuerzas, sin energía, seguramente va a barrer toda su flora, vamos a necesitar utilizar un probiótico. ¿Por qué? Porque no diferencian, hacen como un trabajo de barrido. ¿Qué es un aceite esencial? Un aceite esencial es respetuoso, es natural, nosotros somos naturaleza, nuestro cuerpo lo reconoce como naturaleza y saben a dónde tienen que ir. Y lo más interesante aquí es que los aceites esenciales tienen la capacidad de entrar en la membrana de los virus, así como los antibióticos no. Y lo hacen de manera respetuosa, es decir, hacen su trabajo y cuando sin efectos secundarios, porque no hay ningún tipo de efecto secundario en su uso, y cuando ya no es necesario, deja de hacer su trabajo, actuando también, como veíamos, a nivel físico y emocional, que es lo más importante. Y luego no crean dependencias, porque ya se está viendo que, por ejemplo, la piretal o muchos fármacos que nos recetan a la mínima con nuestros niños, a la larga tienen un montón de efectos secundarios. Y nuestros niños, sobre todo los bebés, darle a tu hijo así porque sí, un poco de apiretal, pues porque está un poco rayante, como dicen muchas madres. No, mi hijo está rayante, le voy a dar apiretal para que pueda ir a la guardería. No somos conscientes del daño que estamos haciendo en esos pequeños cuerpitos, porque necesitamos que su sistema inmune se fortalezca, necesitamos pasar muchas enfermedades, necesitamos hasta los procesos de fiebre. Entonces es una herramienta excelente para ayudarnos a cuidar de la salud de manera respetuosa. Entonces, aquí hablamos un poquito de lo que os acabo, un poco lo que os acabo de decir, ¿no? En contra de la vida, las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Claro, hay muchas personas que de tanto fármaco que toman, llega un momento en que no les hacen efecto. Y es ahí también cuando la gente desesperada recurre a la aromaterapia. También porque estamos ingiriendo alimentos, como por ejemplo carnes, muchas de las carnes, esos animales son tratados con antibióticos. Entonces, quieras que no, pues está haciendo como un uso excesivo de los antibióticos cuando no son necesarios. Lo que decíamos, ¿no? En el caso de los virus, los antibióticos no funcionan, dañan la flora intestinal y debilitan el sistema inmune. ¿Qué es un aceite esencial? Es el remedio natural más potente que existe, porque hay mucha gente que por desconocimiento se creen que los aceites esenciales son que huelen bien. Ay, no, es que huele muy bien. Va mucho más allá, no es que huela bien, son medicinas y son los remedios naturales más potentes que existen. Antes que os decía que yo estudié fitoterapia y herbodietética, me era muy difícil realmente tomar las riendas de mi salud con las plantas. Por un lado, porque hace falta como mucho preparado. Y después el proceso es más lento de curación. ¿Y por qué es más lento? Porque el aceite esencial es de 50 a 70 veces más potente que la planta en sí. O sea, imaginaros la potencia que tiene. Por eso se extrae con un alambique, decimos que es la esencia de la planta. Y por eso son tan potentes. Porque con una sola gota, cuando el aceite es de calidad, ya estamos viendo resultados. Se extraen de muchas partes de la naturaleza, no solo de las flores, se extraen de las cortezas, esto es en el caso de los cítricos, de las cáscaras de los cítricos, se extraen de las cortezas de los árboles, de semillas, de raíces y de flores. Dependiendo un poco más o menos de lo que queramos tratar, vamos a utilizar un tipo u otro. En general, las flores son sedantes, los cítricos nos limpian. Luego las mentas, por ejemplo, nos ayudan mucho con procesos digestivos y resfriado. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero a grandes rasgos, dependiendo de la materia que se utilice, nos va a causar con nuestra química corporal unas reacciones.
Luego, no tienen ni vitaminas ni minerales, muy importante también, porque hay personas que creen que si, por ejemplo, yo me tomo un vaso de agua con una gota de aceite esencial de limón, voy a tener muchas vitaminas. No tienen vitaminas porque se extrae de las cáscaras. Entonces, ¿qué es lo que tienen los aceites? Tienen una química, compuestos químicos naturales que interactúan con nuestra química. Y un solo aceite esencial puede tener más de 20 compuestos químicos. Por eso, y es lo que a mí me encanta, que con un solo aceite puedes tener remedio para 7 cosas. Yo, mi pareja, cuando empezamos con los aceites, por ejemplo, me decía, Gaila está mal de la barriga, ¿qué le pongo? Lavanda. Y Gaila tiene moquitos, ¿y qué le pongo? Lavanda. Y Gaila está como muy rayante, ¿qué le pongo? Lavanda. Y me decía, jova, lavanda para todo. Como que me lo estaba inventando, pero no, realmente la lavanda te vale para más de 10 usos que tú puedes utilizar en tu día a día. Y es por esto, porque tiene compuestos químicos diferentes que van a interactuar con la química de nuestro cuerpo. Y de ahí van a hacer efecto y ayudarnos a sanar en muchas cosas. Eso es importante. Y aquí os pongo una imagen para que os hagáis una idea. Esto sería una hoja de menta piperita y este sería el aceite esencial. O sea, imaginaos que cogemos esta hoja, le damos la vuelta y la vemos a través de un microscopio. Pues el aceite esencial sería este saquito, lo que hay en el interior del saquito. Por eso son tan potentes. Entonces, ¿cómo hacemos para extraer lo que hay en el interior del saquito? Lo destilamos con un alambique. No sé si habéis visto que es un aparato de cobre que tiene como un serpentín así. Entonces, uno metería la planta ahí, el vapor que sube rompe el saquito y sale líquido. Y por un lado tenemos el aceite esencial y por otro lado tenemos el hidrolato, que también son muy buenos para la salud. No son tan potentes, pero también está bien en nuestro botiquín tener determinados hidrolatos. Yo personalmente estoy enamorada del de rosa. Me autorregalé por mi cumpleaños el hidrolato de rosa y es una maravilla. Te haces flis flis así en la cara y por el cuello y llevo todo el verano que estoy enganchada a mi hidrolato de rosa y por el pelo, porque también son muy refrescantes, muy buenos para la piel. Vale. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Esto va para toda la familia, hasta los bebés. Mi hija pequeñita, la que os contaba antes la historia, cuando nació yo ya tenía doTERRA en mi casa y hasta el día que nació le puse una gotita de incienso en el chakra corona, como para darle la bienvenida, porque es el aceite de la verdad. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlos? A nivel aromático, a nivel tópico y a nivel interno con los niños hasta los 6 años. A partir de los 6 años sí podemos utilizar a nivel interno y no todos. Y yo soy partidaria de que a nivel interno siempre hablemos con una persona que nos asesore según nuestro cuadro de salud, o sea, hacer una anamnesis de la persona, es decir, qué medicación estás tomando, cómo estás de salud, para luego ver qué aceites vas a tomar y qué aceites no. Entonces, yo en niños en principio no hay un uso interno, ¿vale? O sea, así porque sí. Sí se podría ver en niños mayores, adolescentes, pero en niños pequeños no, el uso interno jamás, porque son muy potentes para sus cuerpos. Y además ya no solo eso, sino que, claro, vivimos en una sociedad en la que creemos que hay que tomar algo para estar sanos, pero no es verdad, porque realmente la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Yo si pongo un aceite en mi piel, en 20 minutos ya está en todo el torrente sanguíneo y de ahí a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces muchas veces un uso tópico es más que suficiente, no hace falta ingerir. O incluso un uso aromático. Yo si quiero trabajar alguna emoción o la gestión emocional con mis hijos, con un difusor o simplemente directamente del frasco. Y ya, ¿qué está pasando? Que estas partículas viajan hasta nuestro sistema límbico y ahí ya está haciendo un trabajo a nivel emocional, o sea, no haría falta ingerirlo. Sí que es verdad que ingiriendo aceites esenciales podemos tener otros beneficios, pero en el caso de los niños yo no soy partidaria, porque yo he visto a mis hijas, mi hija la pequeña que jamás ha tomado un antibiótico, que jamás se ha puesto mala y no hemos tenido que ir al pediatra, nunca le ha hecho falta tomar aceites esenciales. Lo que sí que hay que hacer, por ejemplo, cuando están malitos, es utilizarlos poca cantidad, pero muy frecuente. No espaciarlo, sino le voy a echar un poquito. Por eso hay que estar muy enfocada. No vale, no, mi hijo está catalogado, le echo un poquito y luego le echo de noche, que a lo mejor es como los antibióticos, ¿no? Que lo tomas cada 8 horas. Aquí habría que ser como más, tomas por, o sea, bueno, tomas dosis en la piel o aromático, pero más frecuentes, para que le pueda hacer efecto y para que pueda hacer, pues luchar contra un virus, contra una bacteria y volver a la homeostasis, porque realmente lo que hacen los aceites es que nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos, tanto el energético, el emocional y el Ujú. físico, vuelvan al equilibrio. Es la misión que tiene. Entonces, ¿por qué doTERRA? Claro, yo antes de conocer doTERRA tenía muchos miedos en cuanto a
ingerir los aceites. De hecho, no sabía, por ejemplo, que el árbol de té se podía ingerir. Bueno, muchos aceites lo desconocía. ¿Y por qué? Porque ponía 100% puro y no ingerir. ¿Y eso por qué? Es porque realmente no es un aceite puro. Pero en doTERRA podemos tener la seguridad completa y absoluta de que esto es una herramienta súper segura para nuestros hijos. ¿Por qué? Por un lado, estáis viendo en el mapa, van al lugar de origen de cada especie vegetal. Esto que nos asegura que sean potentes. No es lo mismo un limón que crece en el Mediterráneo a un limón que crece en el centro de Madrid. Obviamente la naturaleza es mucho más sabia que el hombre. Entonces, si los limones eligen una tierra específica, un clima específico y una altitud específica, va a estar más feliz ese limón, va a crecer con más propiedades. Pues para los aceites es muy importante esto. Entonces, doTERRA va al lugar de origen de cada especie vegetal. Y después, que es algo que nos encanta y nos da mucha seguridad, sobre todo a las mamás, y muchas mamás que es un poco contradictorio, y yo también lo hice en su día, que por ejemplo en la farmacia nos dan algún producto y no miramos absolutamente nada con lupa. Te están dando pesticidas para que le eches en la cabeza a tu hijo como antipiojos y tú se lo echas, no cuestionas nada. Todas las mañanas pesticida a tu hijo en la cabeza. Pues para esas mamás que luego con las cosas naturales cuestionan todo con lupa, decirles que tenemos más de 5 pruebas de laboratorio por las que cada lote de aceite esencial pasa antes de ser comercializado. Estas pruebas se hacen por médicos y por técnicos de laboratorio que lo que están viendo es que no hay ningún químico en su interior, que no está adulterado con nada que no provenga de la naturaleza y que son terapéuticos, es decir, que tienen el porcentaje que hablábamos antes de los compuestos químicos que necesitamos nosotros para poder sanar. Con lo cual, a nivel, si eres una persona que miras todo mucho, en ese sentido, tenemos un equipo médico y un equipo científico detrás que es muy riguroso, o sea, que no es como mucha gente dice, no, es que esto es esotérico, esto no funciona, esto es una terapia alternativa. No, hay una base científica y doTERRA lo bueno que tiene es la empresa más transparente que yo conozco en este sentido y que aporta a cada persona todas estas pruebas. Cualquier persona, y todas las que estáis aquí, yo creo que ya sabéis, ¿no? Que tú metes el número de lote en una página que se llama Source to You y te descargas un PDF de laboratorios externos a doTERRA, obviamente, con todas las pruebas de las que estamos hablando. Y esto, como mamá, te da mucha tranquilidad de saber lo que estás usando con tu niño. Porque yo antes no me atrevía. Yo, por ejemplo, cuando tenía algún aceite así suelto y eso, antes de conocer doTERRA, no me atrevía a ponérselo a mis niñas, porque tenía un poco de miedo y de inseguridad. Por un lado, porque no, sabía, no tenía las herramientas de cómo se utilizaban y por otro lado porque no estaba segura si realmente era 100% bueno, porque alguno me hacía bien, pero sin embargo otro me hacía mal. Entonces, claro, te hace dudar, ¿no? Pues en este caso podemos estar tranquilas porque se pueden utilizar hasta en niños recién nacidos. Vale, y ahora os voy a hablar un poquito de los aceites que yo más uso. Claro, luego habría que mirar, o sea, se pueden utilizar todos, pero luego habría que mirar las tablas por edad. Acordaros que siempre cuando vamos a hacer un roll-on o cuando vamos a hacer un spray, por ejemplo, de masaje, vamos a echar los aceites esenciales y luego vamos a echar el aceite vegetal. Y dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, si es un recién nacido, vamos a echar mucha menos cantidad que si es un niño de 4 años o si ya es un niño de 8 años. Luego vamos a ver la tabla. Pero yo los aceites que más utilizo son la lavanda y el árbol de té, para mí es una maravilla para los niños. ¿Por qué? Porque actúan en sinergia y para cualquier tipo de proceso inflamatorio del cuerpo. Sinergia, ¿qué quiere decir? Que tú coges dos aceites y uno potencia el efecto del otro. Entonces, el árbol de té, ¿qué va a hacer? Va a matar virus, bacterias y hongos. Por eso le ayuda a mi hija mucho con el problema de la piel. Y la lavanda es antiinflamatorio y entonces te va a quitar el dolor. Entonces, como uno se potencia al otro, es increíble para utilizar en procesos víricos, en resfriados, en gripes, en otitis, en cualquier problema de piel que tengas. Y siempre a mayores muchas veces nos gusta añadir el aceite de incienso. No lo haríamos juntos, haríamos juntos lavanda y árbol de té y después el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso, el frankincense, es un aceite que lo que hace es potenciar también el efecto del aceite que te has puesto antes. Me explico, ¿no? Entonces es muy bueno. Yo cuando las tengo resfriadas hago como estas dos dosis, ¿no? Primero árbol de té y lavanda y después incienso. Y si el resfriado tiene mucha congestión, esto no lo hago siempre, utilizo el aceite esencial de limón que estáis viendo aquí. Porque el aceite esencial de limón nos ayuda mucho a la congestión, a eliminar todos esos mocos.
¿Y esto cómo lo podríamos utilizar? Ya hemos dicho que a nivel interno no lo vamos a usar. Entonces, para las personas que no tengáis rolones, a ver, si es un bebé recién nacido, yo sí que os invito a que hagáis rolones con la dilución que vamos a ver. Si no tenéis rolones aún, porque yo cuando empecé tampoco tenía, yo lo que hago es cojo aceite de coco, echo un chorrito de aceite de coco como si fuera una cucharada, ¿no? No hace falta tampoco tener para todo. Tú coges una cucharada, con una cucharada sopera, echas y encima cogerías una gota de árbol de té, una gota de lavanda. ¿Y qué hago? Se lo echo los pies. Los pies es un sitio excelente para los niños, porque es un sitio donde te va a hacer efecto más rápido y en todo el cuerpo. Es un lugar muy poroso, entonces nos va a hacer efecto muy rápido. Luego refuerzo siempre en la columna, a lo largo de toda la columna. Si es un resfriado, me gusta mucho también echar en el pecho y podrías estar intercambiando así. ¿Qué es una otitis, por ejemplo? Pues me voy a lo mismo, lavanda y árbol de té que veis aquí en la imagen a la derecha, pero ¿a dónde iría? Iría a la planta de los pies siempre, y alrededor del oído. Incluso dicen que los aceites esenciales no se pueden introducir, ¿no? Pues ni en la vagina, ni en los oídos, ni... Bueno, es que hay varias escuelas de aromaterapia, que esto ya lo podríamos hablar otro día, pero tú sí puedes coger un algodoncillo, coges una gota de árbol de té, una gota de lavanda, porque estos dos aceites se pueden usar puros y lo introduces justo en la entrada. No lo metes mucho en el oído, pero lo pones justo en la entrada del pabellón auditivo y lo vas cambiando. Y esto es increíble. Tengo un amigo, el padrino de mi hija Laia, que es francés, que es guía de surf en Indonesia. Se rompió el tímpano. Él no creía en la aromaterapia. Y mira que es fisioterapeuta y es una persona bastante natural y tal, pero no creía en la aromaterapia. Siempre me estaba... Bueno, pues lo vivió en sus propias carnes porque se reventó el tímpano haciendo submarinismo en Indonesia, lo pasó fatal, le sangraba, tenía muchísimo dolor y al final le dieron un contacto de un médico y cuando llegó a la consulta del médico en una isla, no me acuerdo qué isla era, ¿sabéis qué le recetó el médico? Aceite esencial de lavanda. Le dice, yo no te voy a dar nada, ningún antibiótico ni nada, te vas a poner una gota de aceite esencial de lavanda en un algodón en la entrada del oído. Vale, pues al cabo del tiempo se le regeneró el tímpano. ¿Cómo os quedáis? Increíble. Se le regeneró, ni él mismo se lo puede creer. O sea, para que veáis la potencia que tienen los aceites esenciales. Entonces, el hecho de echar la lavanda, lo que vamos a hacer es que le va a calmar el dolor, el árbol de té va a matar la infección que tengamos y se van a potenciar. Y eso, si lo vamos a echar luego en la piel alrededor del oído, mejor con aceite de coco. Un poquito de aceite de coco, una gota, otra gota y alrededor. Si lo vamos a poner dentro, mejor solo una gota de cada uno, sin diluirlo. ¿Vale? Y lo mismo, reforzaríamos siempre la planta de los pies y la columna. Después, por ejemplo, para la fiebre es increíble la menta piperita. La menta piperita es un aceite que lo que hace es regular la temperatura del cuerpo y sobre todo darnos frío. Entonces, lo que vamos a hacer, no hace falta tampoco alarmarse porque la fiebre es un proceso natural del cuerpo, que es lo que estábamos hablando, porque yo me acuerdo antes de conocer los aceites que era como una alarma, ¡oh, tiene fiebre! Como si se fuera a morir. ¡40! ¡Madre mía! No, o sea, el objetivo es bajarle la fiebre a tu hijo para que se sienta mejor, para que no esté tan incómodo, pero es necesaria esa fiebre. Entonces, lo que vamos a hacer es, de manera respetuosa, vamos a bajar un poquito esa fiebre que tiene nuestro niño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la menta piperita y con la lavanda. Entonces, a mí me gusta mucho, si somos adultos, a mí me gusta ponerme un paño aquí también. O sea, me pongo el aceite de coco, una gota de lavanda, una gota de menta, me lo pongo en la frente y me pongo un paño húmedo. ¿Por qué? Porque el paño húmedo evita que los aceites se evaporen. Pero en los niños no me gusta mucho porque entre que se andan moviendo, entre que está muy cerca de los ojos y entre que la menta piperita es de los aceites más fuertes, a mí me gusta mucho ponérselo en la nuca. Hago lo mismo, le pongo por aquí y le pongo el paño en la nuca, el paño fresquito. Y lo mismo, planta de los pies y columna. Y es eso, hay que ser, o sea, hay que estar ahí. No vale, le pongo la lavanda y la menta y se la vuelvo a poner de noche. No, tienes que estar continuo, continuo. Pero verás que es lo más bonito, y a mí por eso me apasiona este mundo, que tus hijos van a estar enfermos, pero van a estar contentos, van a estar jugando, van a estar saltando, que es increíble. Ya a veces viene mi padre pero no decías que las niñas estaban malitas. Y yo, sí, están malitas. De malitas, nada. Y digo, pues sí, tienen fiebre, pero yo no les doy el chute y se quedan así. No, están contentas, tienen los aceititos.
Ay, pues Julieta, que es mi sobrina, está malísima y no se levanta del sofá. Claro, pues porque Julieta estará con apiretal, con tal, con cual, y no te permite jugar, te deja cao. Por eso es tan bonito poder cuidar a nuestros niños con los aceites esenciales, porque evitas también como cortar esa enfermedad, que no vaya a más. Porque yo no sé si habéis vivido una otitis de vuestros hijos. Yo con mi primera hija, cuando vivía en la montaña en Cataluña, viví una otitis y fue el peor día de mi vida, porque no me atrevía a conducir, el médico me quedaba media hora, era todo como demasiado lío y fue el peor día de mi vida. Luego antibiótico, la niña echa polvo, llorando del dolor. Ah, mira, que se me va a apagar, dicen. Si se corta, volvéis a entrar, ¿vale? Uy, ¿y qué pasó? Vale, estábamos por aquí, ¿no? En 10 minutos se va a cortar, aunque bueno, estamos acabando ya realmente. Vale. Luego, la tos. Para la tos y para los resfriados también tenemos el EIR. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que podemos ir alternando aceites. Imaginaros la lavanda y el árbol de té y luego también poner el EIR. A mí me encanta y os recomiendo a todas que hagáis esto. Esto es una maravilla, es simplemente aceite de coco de la cocina, que tú lo derrites al baño María y le eches unas gotas de EIR. Y tienes un Bisvaporú casero, que es una pasada, y se lo pondrías también en el pecho y en la planta de los pies. Y al mínimo, por ejemplo, lo bueno de esto es que tú observas mucho a tu hijo y a los mínimos moquitos, al mínimo que lo veas así un poco tal, dices, ¡pum!, actúo. No espero a, sino que ya actúo. Yo, por ejemplo, ahora que van a empezar el cole, voy a empezar ya a potenciar el sistema inmune con el Onguard, a ponerles, por ejemplo, el rolón, el Brave, que es el de, bueno, para gestionar también sus emociones. Es decir, vamos haciendo como una salud proactiva, no vamos esperando a que él esté malito o a que tenga ningún síntoma, sino que nosotros como madres, que los conocemos mejor que nadie, vamos a ir ayudándoles al proceso de la adaptación al cole, a sus emociones. Si están muy nerviosos, pues vamos a calmarles con una lavanda. El Balance me parece un aceite que es maravilloso para los niños. Es una pasada este aceite. Bueno, para los niños y para las mamás. Yo todos los días me lo pongo en la planta de los pies. Cuando empiezan el cole también se lo pongo a mis niñas en la planta de los pies. Antes de ir a dormir también es como nuestro ritual. No se lo pongo a lo mejor a lo largo de todo el curso, pero sí ahora que son momentos de muchas emociones y de mucho movimiento, este aceite nos ayuda a estar en nuestro centro, a un equilibrio emocional. Entonces lo utilizo muchísimo, me encanta. Utilizo muchísimo también la lavanda cuando los quiero relajar, que están muy nerviosos, que están muy tensos, que es hora de ir a la cama, por ejemplo, antes de dormir. Lavanda y naranja salvaje, porque también es una sinergia y es sedante y les va a ayudar a no estar como motos, sino ya vamos preparándolos para ir a la cama. Y es buenísimo también. Después, vale, estos son los botiquines de los que hablamos. Y me gustaría hablar un poquito también a la tabla de dilución, que luego os la pasaré, que es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo tengo un rolón de 10 mililitros, ¿vale? Primero voy a echar los aceites esenciales, que es un bebecito, echamos de 1 a 2 gotas, que de 2 a 6 años, de 3 a 6 gotas. Y diréis, qué poquito, no, es que son tan potentes que menos es más. 6 a 15 años, de 5 a 9 gotas. Más de 15 años, de 8 a 15 gotas. Y el resto lo rellenamos con aceite, o de coco fraccionado, o de jojoba, el que tú tengas en casa valdría. Incluso aceite de oliva si no tienes. ¿Qué pasa? Que es muy engorroso. Vale, y ahora me gustaría hablaros un poquito de este kit que a mí me encanta, que es el kit de los niños. Este es especial para niños a partir de 3 años y lo bueno que tiene es que ya es en formato rolón. Es en formato rolón, tienes un neceser que estáis viendo aquí y además tienes también estas cartulinas. Y las cartulinas son muy intuitivas porque ayudan a los niños a saber cuándo tienen que utilizarlas. Y me encanta porque trabaja mucho el lado emocional. Yo, por ejemplo, mis hijas, cuando Alaya va a algún cumpleaños así, antes era muy tímida, ahora ya está en una época que se le está quitando la timidez, pero me dice, mamá, mamá, me tienes que dar el naranja, porque el naranja es el Brave. El Brave es un aceite que te da confianza, que te da como cuando tienes una nueva, pues por ejemplo, empiezas el colegio, vas a estar en un sitio como cuando tienes que salir de tu zona de confort, es un aceite que te va a ayudar a darte ese chute de confianza en ti mismo. Y no solo para los niños, yo los utilizo, ¿eh? Yo, el Stronger es de mis aceites favoritos. El Stronger, por ejemplo, mira, vamos a empezar por orden. El Stronger es para potenciar el sistema inmune. Y es increíble porque tiene rosa,
tiene lidsea, tiene incienso, entonces es súper potente. Yo también, todos los días antes de ir al cole, se lo pongo, planta de los pies y a lo largo de la columna. Incluso si la veo que está así un poco pocha y tal, se lo meto en la mochila. Como ya tienen 7 años y tienen estas clavijas para poner en la mochila, ella lo lleva y ella sabe utilizarlos ya perfectamente. Y lo que más me gusta es que estamos dando a nuestros hijos una herramienta para que aprendan a escuchar y a poner nombre a sus emociones. Porque a mí, a ver, mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero a mí nadie me explicó, hija, ¿cómo te sientes? ¿Que estás nerviosa y tal? A mí nadie me dijo nada de eso. Y a día de hoy, en la sociedad, además, las mujeres, bueno, mujeres y hombres, ni siquiera a veces sabemos cómo nos sentimos. Entonces, qué bonito es que un niño de 7 años sepa, se escuche, se entienda, porque esto es empoderarlo. Entonces, este aceite, una pasada, para darte fuerzas. Y en la cartulina viene un chico como con un escudo. Entonces ellos ya saben qué es lo que necesitan. Después tenemos el Steady. El Steady es increíble también, que tiene copaiba, romero. El Steady es un poco como nuestro balance, que es para cuando estás nervioso, cuando necesitas un equilibrio emocional. Este yo lo uso mucho con ella cuando nos vamos a poner a estudiar, antes de estudiar. Luego tenemos otro que es para estudiar, que ahora os digo. Tenemos este es el Brave del que hablé, que es para nuevas situaciones, para cuando necesitas algo que te dé como un chute de energía, como nuestro Motivate. El Brave sería el Motivate. Después tenemos el Calmer. Este es una pasada. ¿Por qué? Porque va a ayudar a relajarse cuando está nervioso, pero también te va a ayudar cuando tienen un golpe, una herida, cualquier problema en la piel te va a ayudar porque tiene lavanda. Y es muy bueno para antes de dormir también, para la rutina de sueño o cuando, por ejemplo, tienen un berrinche. Imaginaros que estáis con berrinche total, que no se quieren subir al coche, que te tienes que ir porque mañana hay que madrugar, pues el Calmer o el Balance. Y automáticamente, porque yo lo que hago también no es solo echárselo en la piel, sino que se pongan en la muñeca o en la palma de la mano y ya lo hacen ellas. La mayoría lo hace ya sola. Hacen así y ya. Y claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos ya en 22 segundos, que es lo que tarda en viajar por las fosas nasales, ya trabajando en el sistema límbico, porque en la piel va a tardar un poquito más, pero cuando lo utilizas a nivel emocional, que sería haciendo olfativas, el efecto es súper rápido. Entonces tendríamos el Calmer, después tenemos el Zinker, este es buenísimo para la concentración, porque tiene romero, tiene limón. Entonces yo lo utilizo en el medio de los deberes, cuando veo que está un poco despistada o si se lo quiere llevar al cole, si está haciendo cosas así muy que requieren de mucha atención, le digo, llévate el rolón amarillo, Layita, que seguro que lo necesitas. Y luego me dice, mamá, me vino genial, me vino genial, como para centrarte. Es como nosotras que utilizamos, yo cuando estoy trabajando, que tengo mucha energía y me disperso, pues en el difusor puedo poner romero, limón, entonces te va a ayudar a que estés aquí y que no estés volando. Y después tenemos el Resquare, este es increíble para dolores de crecimiento. Una pasada. A ver, cualquier tipo de dolor, ¿eh? Pero a mí me está dando la vida porque la pequeñita tiene unos dolores de crecimiento que se levanta llorando por la noche y todo. Pues este sería como nuestro Deep Blue, antiinflamatorio y analgésico. Y aquí no hay en esta imagen, pero ahora viene con el Tamer, que este de mis favoritos también, porque tiene hierbabuena. Este es para problemas digestivos, que también ya sabéis que cuando hay muchas emociones y muchos nervios nos afecta la barriga. O para mareos en el coche, por ejemplo, está genial. Y te vienen todos en este neceser. A mí es un kit que me encanta. Sí es verdad que yo estuve muchos años que no lo había. O sea, yo cuando empecé en doTERRA hace 5 años no había este kit. Y entonces me hacía, con mis propias mezclas, me hacía mis rolones. Pero es un kit que sepáis también que es muy práctico para que los niños tengan el suyo. Y creo que está todo listo. Sí, listo. ¿Qué os parece, guapas? Le metí caña, ¿eh? ¿Tenéis alguna duda? Ah, mire, me olvidaba. Ahora que la vi aquí. Esta crema, el Corretex, yo creo que es la crema que todas las mamis también teníamos que tener, porque tiene árbol de té, helicriso, lavanda, y es un aceite que también nos va a ayudar para heridas, para raspazos, para cualquier tipo de problema en la piel, para herpes, por ejemplo, si no queremos poner el árbol de té directamente puro. Esta crema es maravillosa. Tiene un formato muy pequeñito, pero también el precio está muy bien. Y yo siempre la tengo en mi botiquín. Me olvidaba de ella. Y eso es todo, guapetonas. Después pedirme, si queréis, para que lo tengáis en el PDF, las recetas.
y así os las mando Hola. y tenéis vosotros las recetas para saber, aunque imagino que todas las tenéis ya, ¿no? Vale. Bueno, guapísimas, pues esto se nos va a cortar, creo. Sí, menos de un minuto. Pues no tenéis ninguna pregunta. Ha sido un placer. Cualquier cosilla me vais contando. Aquí estoy para todo lo que necesitéis. Y que nos pille bien la vuelta al cole. Yo tengo unas ganas, no sé vosotras. Bueno, ahora es